Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada organizada por Interempresas en la que aprenderemos más sobre este tema del que tanto se habla, como es la fabricación aditiva e impresión 3D. En primer lugar, quiero agradecer su confianza a los más de 300 inscritos. Acabamos de mirarlo, ya somos 311, que esperamos saquen el máximo provecho de esta jornada. Y, por supuesto, a los patrocinadores y a los ponentes que han aceptado compartir su know-how y experiencia. Tenemos hoy a expertos de primer nivel que nos irán dando diferentes perspectivas de estas técnicas de fabricación. Están con nosotros Inma Vázquez, de Excelencia Tech, Adrián Hola, buenas Jiménez, de tardes. 3D. Hola, Adrián. Hola, buenas tardes. Francesc Castor, de la empresa Pantur. Y Bruno Romero, de HP. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar, quería hacer un solo comentario práctico, no me quiero alargar en esta presentación. Al finalizar las ponencias dará comienzo el turno de preguntas. Pueden ustedes formular sus preguntas a lo largo de toda la jornada a través de la ventana preguntas del programa y me vendría bien si dijeran, por favor, a quién va dirigida su pregunta. Pues muy bien, sin más preámbulos y sin más presentaciones, para ir al grano de la jornada, comenzamos la jornada con la presentación de Inma Vázquez. Inma es Sales and Marketing Director en Excelencia Tech y nos va a hablar de los avances de la impresión 3D en el sector de la automoción. A los demás compañeros os pido, por favor, que desconectéis la cámara y el micro. Y Inma, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Voy a mostrar mi pantalla y así empezamos con la presentación. Decidme cuando la veis. Bien. Sí, perfecto. Bueno, pues lo que hoy quiero comentar un poco son, como decía Ivonne, los avances de la impresión 3D en el sector de automoción y no solo. Entonces, Stratasys lleva más de 35 años en el mercado y tenemos muchos clientes con los cuales mantenemos el contacto no simplemente para entender cómo funcionan nuestras soluciones dentro de lo que son las aplicaciones que ellos utilizan, pero sobre todo para entender cómo mejorarlas a nivel de materiales específicos, en aplicaciones concretas y cómo hacer que todo el proceso cada vez se integre más con todo lo que son las regulaciones y los desafíos que tienen al día de hoy, especialmente el sector de automoción. Entonces, si miramos un poquito los desafíos y intentamos un poco hacer un resumen, vemos que el continuo aumento de requisitos de reglamentos, el ahorro de combustible y el tema de seguridad, pues es uno de los puntos claves donde ellos con la fabricación aditiva encuentran soluciones. El aumento de costes de piezas, pues buscar siempre materiales que aligeren un poquito el vehículo o materiales con altas prestaciones que se puedan utilizar ya como pieza final. El aumento de componentes electrónicos, pensar que solo el 20% del total de electrónica de un vehículo hace 10 años era electrónica principalmente. Ahora ya estamos en un 90%, sobre todo con la incorporación de sistemas electrónicos que conocemos un poco todos. Todo esto nos lleva a resumir lo que son los desafíos principales en estos 5 puntos. Por un lado, lo que es el construir lo que son utillajes, lo que son plantillas de fabricación o elementos finales más personalizados y más adaptados, pues el coste en este caso, el plazo de entrega, poder hacerlos dónde los necesitas y cuándo los necesitas, la productividad y la ergonomía, pues que cada vez la pieza sea más ergonómica, que esto favorece a su vez a todo lo que es el peso y a todo lo que es utilizar esa pieza en lo que puede ser una cadena de montaje o en una planta. ¿Vale? Pues todos estos son desafíos que poco a poco con la fabricación aditiva se han ido pues complementando, ¿no? Han obtenido una solución. Como os comentaba, Stratasys trabaja con muchísimos clientes en el sector de automoción, no solo los principales, incluso en Tier 1 y Tier 2, que hacen principalmente pues, componentes de todo tipo. Y estos son solo algunos de ellos. Si dividimos un poco las soluciones, donde realmente se aplica la fabricación aditiva en el sector de automoción, yo he resumido en estos 4 pilares, ¿no? Por un lado, el prototipado rápido, que conocemos todos y lleva muchísimo tiempo utilizándose en el sector.
Por otro lado, las piezas de producción, que cada vez son más por la libertad de diseño, por la optimización de la pieza, bueno, pues esto ya lo conocemos, pues herramientas que se utilizan, que aquí es donde realmente tiene muchísimo mercado y donde se ha visto una ventaja en reducción de costes, reducción de piezas, como comentaba antes, el tema de ergonomía, ¿vale? Y lo que son las ayudas de la fabricación también. Los beneficios principales, siempre en las 5 áreas que hemos comentado antes, reducción de costes pues desde un 40 a un 90% dependiendo de la geometría y dependiendo de la pieza. Reducción de plazos, pues un 95%, porque lo que es la cadena de suministro la reduces muchísimo teniendo tu propia máquina y pudiéndote hacer tus propias piezas en casa. La productividad, al mismo tiempo, reduciendo lo que son los costes de suministro y de realización de la pieza, aumentas la productividad porque obtienes mejoras en todos los aspectos. A nivel de salud y seguridad, comentábamos antes, ¿no? La pieza más ergonómica pues ayuda a todo lo que son las regulaciones de salud y de bienestar de lo que son los operarios. Y a nivel de aligerar la pieza, lo conocemos todos, que la fabricación aditiva trabajando con termoplásticos se reduce de entre 3 o 7 veces lo que es el peso de cualquier tipo de pieza. Mirando un poco los sectores a nivel más de aplicaciones, ¿no? A nivel, vale, en prototipado, ¿dónde se utiliza la fabricación aditiva? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. Prototipos funcionales, gran tamaño, piezas de marketing, en plantillas, accesorios o herramientas, pues también tenemos muchísimos ejemplos. Después veremos, he puesto también algunos ejemplos más concretos donde hablaremos más de los beneficios, ¿vale? Y a nivel de producción, pues tenemos el tema de recambios, el tema de la producción de un volumen de piezas que puede ser hasta 1000 piezas, ¿vale? Pues más o menos para que tengamos un poquito una idea y ya tocaremos materiales que son materiales definitivos. Las oportunidades que encontramos en una fábrica. Esto es un caso práctico y un estudio que se ha hecho directamente desde Stratasys en los varios clientes que os he comentado. Por ejemplo, en ensamblaje. En ensamblaje, pues utilizar un tipo de herramientas que ayuda al ensamblaje, ayuda a los trabajadores a alinear y a sostener las piezas, es un beneficio muy factible, o sea, muy concreto. En comprobación, todo lo que es medidores, todo lo que es accesorios que te permitan medir y verificar la calidad de la pieza, pues también. Tenemos el I+D, cuando se trata de innovar y hacer herramientas para el desarrollo de un producto y cómo mejorar su fabricación. En control de calidad, también el tema de medición que comentábamos antes y un poco el proceso de línea, ¿no? que se tiene en el control de calidad. En el embalaje y lo que es la logística, pues todo lo que son plantillas, bandejas que ayuden a la movimentación dentro de lo que es la planta, pues también favorece. En la salud y seguridad de los operarios, que esto lo hemos comentado antes, todo tipo de herramientas y, ¿por qué no?, lo que es la automatización, el hecho de poder crear herramientas que facilitan y apoyan todo lo que es la automatización dentro de la planta. Considera que la fabricación aditiva va muy en línea con la industria 4.0 porque aquí es todo digital, por lo tanto, el tener cualquier tipo de proceso y cualquier punto de la fábrica digitalizado entra dentro de todo lo que es la estructura de la industria 4.0. Las soluciones que propone Stratasys. Por un lado tenemos lo que es la máquina para aplicaciones de ingeniería, y aquí tenemos varios ejemplos, y los materiales pues son materiales de ingeniería como puede ser el nylon, como puede ser el policarbonato, ¿vale? Aquí tenemos varios. Y sobre todo los sistemas que ya apoyan y soportan lo que son materiales de altas prestaciones, ¿vale? Como puede ser el PEI, en este caso tenemos el Ultem 9085 y el Ultem 1010, el PIC, que es un antero, que es un PEC, no es un PIC, y los nylon, por ejemplo, con carga de fibra de carbono, que son parte de los materiales que más adelante os comentaré. Un caso de éxito que os quería aquí comentar cómo se asocian la parte de ingeniería con la parte de producción, ¿vale? Los dos tipos de producto. En este caso es Brown & Holm. Ellos tenían un reto bastante concreto que se podía un poquito resumir en 3 puntos. Por un lado, los plazos de entrega. ¿Vale? Ahora eran 8 y 12 semanas, ¿vale? Por reducirlos de alguna manera. Por otro lado, el tema de los costos. Depende
de qué tipo de geometría sea, a veces subcontratarles pues era un poco más lento, y esto se entiende, y un poco más costoso que hacerlo lógicamente internamente en casa. Y después el entorno de la producción que ellos estaban viviendo en ese momento, pues hacía que frecuentemente las piezas tuvieran daños o tuvieran roturas. La solución que se les aplicó, y aquí veis un poco en la imagen, son dos tipos de sistemas, en este caso la F170 y la 450, una de ingeniería y otra de producción, donde se redujo más de la mitad de lo que era el tiempo, se redujo el 50% de los costes, pudiéndose hacer las piezas directamente en casa. Lógicamente, añadieron una mayor libertad de diseño, ¿vale?, el tema de todos los accesorios y el tema de poder tener una variedad de materiales, de termoplásticos, para poder variar entre una aplicación más sencilla a una aplicación donde se requería un nivel un poquito más alto de exigencia y de características mecánicas. ¿Por qué? Aquí la pregunta era, ¿por qué conociendo este sector de cerca, hablando con nuestros clientes, por qué Stratasys decide, de entre todas las tecnologías que ahora forman parte de lo que es el portfolio, por qué decide FDM? FDM como tecnología principal. Pues nuestra explicación es por la resistencia a los impactos, por las mejores propiedades mecánicas que puede ofrecer respecto a cualquier otra tecnología, por el fácil utilizo y la facilidad de instalar la máquina, de operarla, del día a día, ¿vale? Los requerimientos de utilizar una máquina en una planta, ¿qué quiere decir? Por la certificación de muchos de los materiales, ¿vale?, que tenemos certificaciones ya consolidadas que nos permiten acercarnos como pieza final en muchos sectores, y después por el hecho de la variedad, el abanico tan amplio de aplicaciones que puedes llegar a hacer con una única impresora. Si hablamos de avances, y mi presentación, el título era precisamente qué avances hemos tenido en esta industria, aquí voy a entrar un poquito más en detalle a nivel de materiales. El nylon 12 con fibra de carbono, que tiene un 35% de fibra de carbono, es uno de los materiales que nos ha permitido acercarnos más a la industria en el sentido de reemplazar algunas piezas que hasta ahora se hacían en metal, poderlas hacer en plástico y utilizar esa disminución del peso de las piezas para favorecer la aplicación. ¿Vale? Y aquí tenemos pues un alto elongation and break, tenemos una resistencia en Z del 90%, por lo tanto es casi isotrópica, y tenemos después el relleno que puede hacer que la pieza sea más ligera o menos ligera en base al infill, ¿no?, al relleno que le pongamos. ¿Dónde encajaría? Dice, vale, el nylon 12, vale, ¿dónde encajaría? Pues en aplicaciones muy concretas donde hasta ahora se está utilizando el metal y se quiera mejorar el aspecto de la calidad, la durabilidad o la rapidez en poder tener esa pieza. Pues impulsores, carcasas, recambios, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos. En el tema de utillajes o incluso en el tema de terminaciones de garras de robot, donde también el tener un elongation and break y una resistencia concreta es una ventaja, ¿vale? Hay pues varios. Después tenemos también que es un material que disipa muy bien, es un electrostático, por lo tanto para todo lo que es contacto con electrónica también se favorece. Herramientas de automatización, bueno, aquí tenemos también otro ejemplo donde en una de las fábricas de Ford decidieron de instalarlo y utilizar este material concreto, pues como veis, para el tema de garras de robot o para el tema de posicionadores, ¿vale? Y algunos de los elementos, esos son algunos ejemplos. Otro material que está certificado, probado y muy bien aceptado para parte de la industria es el ULTEM, que no deja de ser un PEI como termoplástico. Y aquí lo encontraremos con dos nomenclaturas diferentes, el 9085 y el 1010. El 9085 se utiliza muchísimo para herramientas de termoformado y para uso final por el tema de certificaciones que comentaba antes. Crear plantillas, tiene también un alto nivel de resistencia con agentes químicos, por lo tanto muchas plantillas que van incluso a contacto con grasas, aceites o otro tipo de componente es uno de los más utilizados, y también se utiliza por el tema de certificaciones que comentaba antes para todo el tema de robótica. Es negro y el negro lo que hace es alargar de alguna manera la vida útil manteniendo una estética también aceptable, ¿no?, y que es igual a lo que es el resto de componentes. El 1010
¿vale? Que es el otro que comentaba. Aquí tenemos certificaciones también en el sector farmacéutico o en maquinaria a contacto con alimentos, ¿vale? Una de las aplicaciones que más tenemos en el 1010 es en aeroespacial, por la ligereza y por las certificaciones también de poder hacer piezas que vuelan, o sea, piezas de vuelo en aviones, o incluso utilizarlos como máscaras para poner fibra de carbono, laminar lo que es la fibra de carbono. Y aquí pues hay varias reducciones, tanto en tiempo como en coste, sobre todo dependiendo de la estructura, y el hecho de poder tener un nido de abeja internamente favorece muchísimo el coste también del utillaje en este caso, ¿no? O aquí es otro ejemplo, por ejemplo, en el cuadro de esta bicicleta que se utilizó el Ultem 1010 y después se utilizaron otras piezas en nylon para utilizarlo como plantillas de prueba y etcétera. Quiero dar solo ejemplos, después si tendremos posibilidad de pasar la presentación, aquí encontráis también los links donde se extiende mucho más la explicación de estos casos. El antero, que es un PEC, como os he comentado antes, deriva del PIC como material principal. También se utiliza mucho a nivel de disipación por propiedades de SD, para satélites, para resistencia a calor en entornos un poco difíciles, ausencia de gravedad, cambios de temperatura bruscos. Eso es un material también que ayuda mucho a la industria en aquellos elementos donde se necesita un tipo de características un poquito extremas, digámoslo así. Y ya para acabar, os pongo 3 casos de éxito así más concretos, donde se han utilizado tanto materiales sencillos, considerados estándar, como de ingeniería o un poco la combinación de varios. Este es un Tier 1 de lo que son utillajes en automoción en general. Aquí se utilizó un ASA como material con soporte soluble por el tema de geometrías. Para piezas un poquito con una resistencia mayor se fueron al nylon 12 y aquí tuvieron una reducción importante, 90% en lo que es el coste de la herramienta y en horas, el poder fabricarlo en horas en vez de... Son los puntos principales, reducción de coste, reducción de peso y la rapidez e inmediatez, aparte de la característica del material. En Opel, que aquí lo tenemos mucho más cerquita, pues también tenemos el nylon 12 y especialmente el nylon, ¿por qué? Porque el nylon no daña la pintura y se puede utilizar en todas las herramientas que tengan contacto con la chapa y para ellos es esencial el poder hacerlo de esta manera. Y esto pues favorece mucho a todo lo que es las pruebas de error, a todo lo que son plantillas de posicionamiento. Ahí tenemos muchísimos ejemplos que poner. Para acabar, acabo con Ford, donde también se hizo un utillaje muy, muy concreto. Era una plantilla donde había un posicionamiento y aquí se aligeró muchísimo. Se utilizó el 9085 en este caso, ¿vale? Aligerándolo de más de 12 kilos y hubo también unos ciclos importantes, son 250.000 ciclos realizados, por lo tanto se validó como un utillaje de gran éxito, sea por el material que por las características. Siempre en Ford, ¿vale? Un poco lo que os he comentado antes. Y esto sería un poco el resumen. Sinceramente podría estar horas hablando y podría extenderme mucho más, pero sé que el programa requiere que nos centremos en un tiempo concreto y os demos unas pinceladas que en cuanto podáis hacer preguntas podemos un poquito profundizar. Muy bien, Irma, muchísimas gracias también por ceñirte al tiempo. Bueno, antes de continuar, solo indicar a los asistentes que pueden descargarse 2 documentos en el panel de documentos del menú del GoToWebinar para mayor profundidad de alguno de los temas. Y ahora sí, continuamos con la jornada. Damos paso a Adrián Jiménez, que es Country Manager en 3DZ Spain, y profundizará en la tecnología SLS y explicará cómo conseguir una producción personalizada bajo demanda de forma rápida, pero con la misma fiabilidad que los sistemas tradicionales. Adrián, todo tuyo. Hola, buenas tardes. A ver, ya voy a empezar mal. No veo mi pantalla. Perdón. Ahora, creo que ya se ve la primera transparencia. Bueno, antes de nada, hola a todos. Felicitaciones a Irma por su presentación y gracias a Interempresas por contar con nosotros para participar de estas jornadas. Hoy de lo que vamos a hablar
nos vamos a focalizar principalmente en la tecnología SLS, en presentar el nuevo material. Bueno, el nuevo lleva ya unos 2 o 3 meses en el mercado, es el Duraform PP, el polipropileno nuevo de 3D Systems. Pero antes me gustaría arrancar mostrándoos un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos. 3DZ, aquí veis, 3DZ es el grupo bastante grande, aquí falta un poco de gente, es una fiesta que hicimos el año pasado, a final de año. Somos una empresa europea, tenemos más o menos unas 16 oficinas armadas por toda Europa, y en España tenemos 4 oficinas, una está en Bilbao, otra está en Barcelona, una en Alicante y otra en Madrid. Estos son un poco los números que tenemos desde hace ya más de 10 años que estamos trabajando. Trabajamos con los que queremos nosotros, que son los principales fabricantes mundiales de impresoras 3D, escáneres y software. Los números relevantes de estos 4 son el que está abajo a la izquierda, que son 1.300 impresoras industriales instaladas y funcionando, y el otro que es el que está arriba a la derecha, que son más de 1.600 clientes industriales satisfechos. Seguimos teniendo contacto con ellos, no solo le vendemos las máquinas, los acompañamos en el proceso de buscar aplicaciones cuando vendemos la máquina y luego cuando quieren buscar alguna aplicación nueva con nuevos productos y demás. Aquí tenemos la oferta, nos dedicamos solo a este tema, a la fabricación aditiva, entonces nos dedicamos a vender impresoras, software y escáneres 3D. Damos formación y consultoría, que es una gran parte de nuestro trabajo, hacer consultoría para ayudar a la gente a conseguir o a encontrar cuál es la mejor tecnología o la tecnología que se ajusta más a sus necesidades. Teniendo las marcas que tenemos, yo creo que podría llegar a decir que tenemos casi todas las tecnologías disponibles hoy en el mercado, las tenemos en nuestro portfolio, por lo cual no tendremos nunca que intentar llevar a alguien hacia un lado o hacia el otro, simplemente es encontrar la necesidad para luego buscar cuál es la solución. Y luego también tenemos una parte que es impresión bajo demanda, que no es una impresión bajo demanda como tal, como un service bureau, sino que es un servicio de impresión bajo demanda para futuros clientes que necesitan empezar el camino de la impresión 3D muy de a poco y quieren contar con nuestro servicio para que en el momento en el que necesiten la máquina o que vean que ya les dan los números para comprarla, estemos nosotros a su lado. Hablamos de las marcas, os voy a pasar un repaso muy rápido de las marcas, porque si no nos podríamos tirar aquí, como dijo Inma antes, horas. Son 3 marcas, 3D Systems, Markforged, Nexa, Formlabs y Artec 3D, que son escáneres. Y luego software. Yo creo que estas 4 marcas se conocen bastante. Quizás Nexa 3D es una marca relativamente nueva, lleva unos 2 años en el mercado. Ahora vamos a ver la máquina cuando la pase. Esta parte, la parte del servicio técnico, el servicio postventa, una parte que es súper importante para nosotros, es el soporte técnico on-site, tener técnicos certificados en todas las oficinas, en todos los países y en cada una de las oficinas que hay en cada país, para tener cercanía con los clientes, no tener que depender de alguien que vaya de Bilbao a Cádiz, por ejemplo, para poner distancias largas, soporte directo en línea, con herramientas muy potentes para poder diagnosticar y evaluar problemas, y formación en impresión 3D y escáneres. Esto creemos que es un valor muy fuerte por nuestra parte para que la gente pueda sacarle todo el partido que se le tiene que sacar o se le podría llegar a sacar a las impresoras y que no se sientan solos ni tengan el miedo que a veces se puede tener cuando alguien encuentra una solución para un problema o para mejorar algún proceso de su empresa y le entra el miedo de, ¿y estos seguirán? ¿Estarán dentro de 2 años? ¿No estarán? ¿Quiénes son? Esa es una de las partes que más intentamos mantener, que es el contacto cercano con el cliente y el servicio postventa. Empezando con los fabricantes con los que trabajamos, 3D Systems, con el que hace más tiempo que trabajamos, desde hace 11 años, yo con ellos llevo creo que 15.
Y en primer lugar, decir cosas muy concretas de cada uno, que fueron los que inventaron el STL y que a partir de ahí, desde hace 30 y algo de años, ahora tienen una gama de impresoras y de tecnologías muy grande, empezando por la izquierda con Multijet, llegando al metal, al SLA, máquinas de metal más grandes, máquinas modulares para producción, máquinas de SLS, más máquinas de SLA, máquinas de Multijet. Tenemos casi todas las tecnologías dentro, no todas, pero hay unas cuantas. Luego Markforged. La frase de Markforged es que han reinventado la fabricación aditiva. Y esto es un poco demasiado, ¿no? Decir, reinventaron la fabricación aditiva, pero sí tienen algo que es muy potente, y es que son capaces de fabricar piezas con fibras continuas dentro de las propias piezas. Usan un plástico inyectado por FDM, como todas las máquinas de FDM, pero se pueden poner materiales, fibras continuas, Kevlar, fibra de carbono, fibra de vidrio, cada una de ellas tiene una característica especial. Y lo que mayormente se usa y lo que más ventajas da es poder imprimir una pieza con nylon cargado de fibra continua, de fibra de carbono, y que esa pieza sea comparable a una pieza mecanizada en aluminio. El que trabaja con mecanizado de aluminio y está haciendo utillajes, herramientas, lo que sea, sabe la cantidad de aplicaciones y de utilidades que se pueden dar con estas máquinas y estos materiales. Si también tiene máquinas de metal, con infinidad de materiales, hay creo que 6 o 7 materiales ya disponibles. Nexa, la frase es impresión ultra rápida. ¿Por qué es impresión ultra rápida? Pues esta máquina puede imprimir en Z con materiales fotopoliméricos a una velocidad de medio centímetro por minuto, más o menos. Yo creo que es una de las impresoras más rápidas que hay hoy en el mercado. Tiene una bandeja de impresión bastante grande, de 38 por 38 por 40. Es rápida, como lo había dicho antes, y además tiene una particularidad. Han desarrollado materiales de la mano de Henkel, por ejemplo, para no volverse locos desarrollándolo. Ellos han buscado quién es el que más sabe de materiales o de plásticos. Me voy con Henkel. ¿Quién es el que más sabe de materiales dentales? Y se van con otra empresa, y esos nos dan los materiales con todo el know-how de ese tipo de material para cada sector en concreto. Esto es una forma de ver el negocio diferente, pero que es muy útil para el cliente final. Se pueden usar para hacer piezas finales de producción sin ningún problema y hay una velocidad tremenda. Y el precio, el ROI es muy fácil de alcanzar por la velocidad. Luego Formlabs. Formlabs es una marca muy conocida, son impresoras muy asequibles, que tienen calidades muy buenas, y bueno, son impresoras de escritorio como la Form 3, la Form 3L para hacer prototipos bastante grandes, con bastante variedad de materiales también y a un precio muy asequible. Y desde hace no mucho tiempo la Fuse One, que es una máquina de SLS, vamos a decir de entry level o de escritorio, como se le puede llamar alguna vez, y que el precio es muchísimo más asequible que el de una SLS, una máquina de sinterizado láser de plástico industrial. Luego nos vamos por el lado de los escáneres. Artec, nos hemos decidido por Artec desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque Artec, en relación precio-calidad, la verdad es que es un escáner que es muy versátil para infinidades de aplicaciones. Y una vez que hemos repasado un poco lo que es 3DZ y con quién trabajamos, os pongo una imagen, ¿no? Para empezar a hablar de la ProX SLS 6100, que es la máquina que estáis viendo en cada una de esas fotos. Todos estos son clientes de 3DZ alrededor de Europa que están usando estas máquinas para infinidad de diferentes propósitos. No son para prototipos casi ninguno. Podéis ver en las fotos, por ejemplo, piezas para temas del calzado. Hay alguno de estos que es fabricante de máquinas y hace parte de las máquinas con materiales de 3D Systems. Hay alguno de la foto de arriba a la derecha que sí da el servicio de impresión.
es infinidad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que cuentan para pensar en producir con esta tecnología y que a veces no los tenemos tan claros. Siempre nos lo quedamos con tiradas cortas o prototipos, y se puede ir un poco más allá. Con esta foto, viéndola así, no dice nada, piezas blancas por un lado, piezas negras por el otro, pero la idea era decir, bueno, hay tres cosas que son, vamos a decir, fundamentales a la hora de pensar en fabricación aditiva, o cuándo debemos pensar en fabricación aditiva. Pues cuando hacemos tiradas cortas, cuando se hacen preseries, o cuando se hacen muchas piezas, o no tantas, pero que sean completamente personalizadas, ¿no? Aquí vemos a la izquierda estas piezas blancas. En su origen eran un ensamble de 4 o 5 partes diferentes, con la fabricación aditiva se hizo en una, y estas son piezas, las de la derecha, las negras, son piezas que ya no estaban en el mercado y que se necesitaban, y se ha cogido el STL y directamente se están imprimiendo bajo demanda las que se necesitan. Ahora vamos a hablar de algunos de los materiales que tenemos disponibles con la SLS 6100 de 3D Systems. En esta foto se ve el que está a la derecha, es PA12, y el que está a la izquierda es PA12 cargado con aluminio. Esto es el AF Plus, que se llama. Y así a golpe de vista se ven dos grandes ventajas. Uno es el aligeramiento de las piezas, que lo vemos aquí a la izquierda, porque se pueden ahuecar y tenemos libertad de diseño casi absoluta. Y la otra es que se pueden hacer se pueden unificar piezas sin tener que hacer ensamblajes, como veis aquí dentro, que tiene algunos muelles puestos, un eje, es una sola pieza, un conjunto hecho de una sola vez. Aquí lo tenemos puesto como número 1, son ventajas, las ventajas que tiene la fabricación aditiva. Y podemos empezar con una amplia gama de materiales. El nylon 12, que creo que es el más conocido, es con el que primero se empezó a fabricar en fabricación aditiva. Este material es un material, la palabra que lo describe es la versatilidad, sirve para infinidad de cosas. Lo más curioso que tiene, o un valor muy grande que tiene, es que al ser blanco puede ser tintado, no pintado, tintado, con colores muy específicos que se pueden repetir a lo largo del tiempo y que tiene una gran ventaja contra la pintura, ¿no? Es que, primero, no pierde ningún tipo de geometría, no se redondean los aristas, no cambia la geometría en absoluto, y además, si, por ejemplo, rayamos esta pieza naranja que tenemos a la derecha, y le hacemos un rayón de medio milímetro de profundidad, vamos a seguir viendo el naranja. Esto para piezas finales es muy, muy importante, es una ventaja muy grande. Otro de los materiales que tiene 3D Systems, que también se está usando hace muchísimo tiempo, es el HST, es un material cargado con fibra de vidrio y tiene dos características muy, muy marcadas. Una es la estabilidad mecánica a altas temperaturas. Aguanta con las mismas características mecánicas a temperaturas de 160, 170 grados. Además de ser transparente a las radiofrecuencias. Esto en el mundo de la aeronáutica, los drones y cosas no pilotadas que necesitan radiofrecuencias para ser comandados es esencial. Perdón, me he pasado por aquí. El otro material es el nylon cargado con fibra de aluminio, con microesferas de aluminio. Este material lo primero que tiene es que es muy resistente, muy resistente. No he podido poner el caso aquí, pero hemos llegado a vender máquinas en algún sitio donde están haciendo moldes para inyectar machos de arena. En lugar de hacer los moldes con plástico, ya los están haciendo o con aluminio, los hacen directamente con este material, con el AF Plus, y inyectan machos de arena. De este lado es una pieza mecánica que sustituye a una pieza de aluminio, que es la que está aquí, y la de este lado es la que está hecha en el AF Plus, y funciona perfectamente en una máquina, por ejemplo. Luego creo que tenemos alguna otra foto más. Otro material también es el negro que tenemos aquí, es el PA11. El PA11, vamos a decir que es el PA12, pero con una
con una rigidez, con una resistencia a la rotura mucho más alta, resistencia a la rotura y al impacto. Esto para hacer piezas con clipajes o piezas que van a sufrir golpes, piezas que se pueden caer, que se pueden golpear, el PA11 es perfecto. La segunda ventaja es la mejor calidad de piezas. ¿Por qué? Por la tecnología. La tecnología del láser, del SLS de 3D Systems, nos deja bordes como estos que vemos en la foto, piezas con una repetibilidad increíble, da igual dónde se pongan, en qué parte de la bandeja o de la cuba y en qué posición, siempre van a salir igual. Eso también es una ventaja muy grande porque no tenemos que estar poniendo piezas de forma inclinada para que nos salgan bien y así perdemos espacio de impresión y demás. La funcionalidad de las piezas... Adrián, ¿perdón? 4 minutos. Adrián, sí, 4 minutos. Me apuro. La funcionalidad de las piezas, aquí vemos una pieza que es una carcasa para un dispositivo electrónico, la de la derecha que estamos viendo aquí es un trozo de una máquina que se ha hecho con PA12, el bajo coste por pieza, porque el único consumible es el polvo realmente, el láser no es un consumible. La alta productividad viene de la mano del tamaño que tiene la máquina, del volumen de impresión, de la facilidad de poder hacer el nesting dentro de la máquina, que se pueden poner piezas separadas hasta con menos de 1 milímetro y no van a salir pegadas. Me apuro porque si no voy a llegar, perdón. Tienen un 25% de volumen más de impresión que el competidor más directo que tenemos en esta tecnología. Y por último el PA2, el polipropileno, el PP White, que es el material que salió hace poco. El material PP, el polipropileno, es el plástico más conocido en el mundo y el más utilizado. Como grandes ventajas, es un material que tiene mucha resistencia a los fluidos y a los productos químicos y es muy bueno para hacer ensamblado o soldado con ultrasonido. Eso quiere decir que se pueden hacer piezas muy grandes y luego unirlas y tiene exactamente las mismas características mecánicas en todo lo largo de la pieza. Lo más fácil que se nos viene a la cabeza son parachoques. Pruebas funcionales de asas y perillas, carcasas de herramientas con consumo que pueden soportar impacto. Y los beneficios, en 3 frases muy cortas: producir piezas con geometrías complejas, igual que con cualquier material de fabricación aditiva, permitir piezas grandes y duraderas a través de la soldadura de ultrasonido, y que abre otras opciones también porque se puede tener un acabado con galvanoplastia o pulido electrónico, cosa que hay muchos materiales que no lo tienen esto. Pero bueno, lo mismo que he dicho Inma antes, podríamos haber estado hablando infinito, muchas horas, pero el tema es dar un pantallazo global, deciros que 3DZ tenemos casi todas las tecnologías. Si necesitáis cualquier duda, necesitáis más información de cualquiera de todas las marcas que os presentamos, estaremos encantados de atenderos. Tenéis una guía de materiales para descargaros, como dijo antes Ivonne, que está en castellano y que está muy bien explicado y desarrollado. Y nada más, no me quiero extender para no quitarle tiempo a los compañeros, daros las gracias a todos y aquí estamos para lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián, también por apurarte. Perdón. Nada, has estado en el tiempo. La siguiente presentación es la de Francesc Astort. Francesc es jefe de ventas de Pantur y el título de la misma es Servicios de impresión versus adquisición de maquinaria. Adelante, Francesc. Vale, primero de todo, muchas gracias, Ivonne, por la oportunidad un poco de explicarnos. A ver, primero vamos a empezar, digamos, qué es Pantur o quiénes somos. Nosotros, a diferencia del resto de participantes, no vendemos máquinas, sino que somos los que las compramos, ¿vale? Es decir, Pantur es un servicio de prototipado y de fabricación, cada vez más de fabricación aditiva, ¿vale? La empresa está dividida en 2 partes principales, una que es lo que es la parte de impresión 3D y otra que es lo que es fabricación de stencils, SMD y piezas de precisión. Hoy, ya que el webinar está
pensado un poco pues para todo lo que es fabricación aditiva. Vamos a comentar un poco esto y otro día ya entraríamos en el tema de los stencils. Bueno, un poco para empezar, ¿quiénes somos? Pantur se empezó en el año 1998 con máquinas de corte láser para todo el tema de la fabricación de stencils y después ya empezó a incorporar todo lo que era el tema de impresión 3D, fabricación aditiva, con las primeras máquinas de SLA. ¿Vale? Este año cumplimos 30 años en el mercado, con lo cual esperamos que de momento podamos muchos más. Después veremos un poco cómo trabajamos, pero en principio la idea es muy sencilla. Con un solo mail podemos empezar a trabajar, no hace falta tener muchas reuniones y nos ponemos de acuerdo muy rápido. Somos más de 20 personas, entre producción, comerciales, oficina técnica. Estamos en Sabadell, cerca de Barcelona, ¿vale? Y disponemos de las máquinas de última generación. Disponemos de máquinas de Stratasys, de las que ha presentado antes Inma. Disponemos de máquinas de 3D Systems que ha presentado Adrián, y disponemos máquinas de HP que después Bruno lo comentará. En principio, lo que decimos del prototipo a la fabricación en serie. Cada vez más las máquinas de fabricación aditiva, las impresoras 3D, están mejorando. Cada vez son más rápidas, cada vez son más grandes, cada vez tenemos más materiales. Hay un paso muy importante de lo que es una pieza de prototipado, donde se hace una pieza, dos piezas, a lo que ya son sistemas de fabricación en serie, series cortas. Nunca vamos a llegar a las series de inyección, pero sí que cada vez más nos vamos acercando. Más adelante enseñaremos algunos ejemplos de lo que ya empieza a ser la fabricación en serie. ¿Cómo funcionamos? Muy sencillo. En principio recibimos la solicitud por correo, por WeTransfer, los ficheros. Recibimos los ficheros. Estos ficheros son verificados por nuestra oficina técnica para que sean imprimibles, queden bien. Si hay paredes que no dan el grosor para que esta impresión quede bien, nos ponemos en contacto con el cliente para poder hacer las correcciones y a partir de aquí confeccionamos una oferta, digamos, del coste de lo que es la impresión. Cuando el cliente nos acepta el pedido, la oferta, empezamos a fabricar y a partir de aquí, en los plazos establecidos, pues enviamos por mensajería las piezas. Los plazos de fabricación suelen variar, depende de la tecnología. Hay tecnología que con 2 o 3 días ya se pueden entregar piezas, hay tecnologías que podemos tardar 4 o 5 días, 7 días y también evidentemente del volumen de las piezas. Si son series muy largas se puede planificar o entonces ya pactamos. Pero en principio, una vez que damos los plazos, normalmente los cumplimos. Producción, un ejemplo rápido de lo que son el funcionamiento. Por la mañana recibimos todas las solicitudes, aceptaciones, se van trabajando todo. Al mediodía lo que se hace en producción ya es preparar todas las cubas de producción del día y después, por lo que es la tarde-noche, las máquinas están trabajando. Bueno, las máquinas normalmente están trabajando 24 horas, pero se lanzan por la tarde para que tengan toda la noche para trabajar. Es un ejemplo, evidentemente, si se reciben solicitudes a las 12 y son urgentes, se puede lanzar en la máquina de hoy, pero un poco para establecer lo que sería el proceso fantástico que nunca funciona. A ver, ¿qué más hacemos o qué hacemos principalmente? Estamos en todo lo que es impresión 3D, ¿vale? Ya como he comentado, máquinas de Stratas, HP, 3D Systems. Estamos también a hacer todo lo que es moldes de silicona, ¿vale? Que empieza a ser ya una tecnología que para piezas 15, 20 unidades por pieza
nos funciona perfectamente porque el acabado es ya mucho más parecido a lo que sería el producto final. Hacemos proyectos de moldes de inyección, muchas veces debido a que hemos hecho el prototipo, hemos hecho los moldes de silicona y a continuación el cliente pues ya nos da para que gestionemos todo el tema de la inyección. Y en oficina técnica también disponemos de ingeniería, ¿vale? Con nuestros ingenieros, principalmente para ayudar en todo lo que son los proyectos, poder corregir defectos que haya en las piezas o poder ajustar mucho mejor los diseños que recibimos. ¿En qué sectores estamos? En todos. Aquí podemos poner unos cuantos, pero realmente hoy en día el sector de la fabricación aditiva está en cualquier sector. Toda pieza que tengamos, hay un diseño, hay una validación, hay que pensar en ergonomía, hay que hacer prototipos y hay que fabricarlos. Unos ejemplos, automoción evidentemente, como ha comentado Inma, aeronáutica, packaging industrial, consumo, arquitectura, médico, todos los sectores. Digamos un poco, un resumen muy bruto, somos una imprenta donde hay empresas que tienen sus pequeñas impresoras, cada vez más, impresoras domésticas, impresoras que sirven para hacer sus prototipos, pero cuando necesitan un prototipo de calidad o hacer 20, 30, 50 piezas o 100 piezas, las máquinas domésticas no llegan y entonces ahí es donde entramos nosotros para hacer lo que es, digamos, la producción con máquinas industriales. ¿Vale? A nivel de, un poco viendo los sectores, lo que es fabricación aditiva se utiliza principalmente para lo que es temas de prototipaje, ¿vale? Desde una unidad, tengo una pieza, necesito un prototipo para validarlo, hasta series cortas, es decir, yo ya tengo esta pieza validada, hemos hecho 2, 3, 5 iteraciones de este producto y ahora necesito pues una serie X en función de geometrías. Trabajamos con múltiples materiales. Inma y Adrián nos han explicado varios materiales que hay. En principio disponemos de casi todos, no todos pues sería muy difícil, pero tenemos materiales rígidos, materiales técnicos, materiales elastómeros, muchos materiales. Después veremos un poco más adelante algunos de los principales. Fabricamos muchos utillajes para automoción, para empresas de motos, para todo lo que son utillajes que ellos pues con sus propios medios no pueden utilizar o no pueden fabricar, fabricamos nosotros y el plazo de entrega, como hemos dicho, desde horas hasta pocos días. Vale. Las principales tecnologías que utilizamos, FDM, las máquinas de Stratasys que ha presentado Inma, ¿vale? Desde materiales ASA, que viene a ser un ABS, pero con mejor absorbencia de ultravioletas, hasta el ULTEM 1010, que es el material certificado para aeronáutica, resistente a temperatura, V0, etcétera, etcétera. En Multijet Fusion, que son las máquinas de HP, trabajamos principalmente PA12 con carga de bolas de vidrio y el TPU, el elastómero. En SLA, principalmente transparentes. Y en SLS, pues después tenemos PA12 con cargas de fibra, PA11, polipropileno, es decir, tenemos un poco en SLS los demás materiales. Un poco nosotros diferenciamos los principales materiales, un poco materiales estándar, como puede ser el ASA, poliamidas, poliamida 12, 11, 12 y las resinas, plásticos de ingeniería, es decir, plásticos que nos permiten, pues, que necesitamos unas características más especiales, necesita un ASA te aguantará 80, 90 grados, pues un policarbonato 110, 120, material ESD para disipador de carga electrostática, son plásticos, digamos, de ingeniería y lo que son los
plásticos o termoplásticos de alta funcionalidad, como serían el ULTEM 1010 y el ULTEM 9085, que son los materiales certificados para aeronáutica. En las diferentes tecnologías, los materiales principales que trabajamos, como hemos dicho, el ASA, LSD7, policarbonato, PC ISO, policarbonato biocompatible, PC con carga de ABS, nylon 12, ULTEM 10. Esto es en tecnología de FDM, tecnología multijet, como hemos dicho, PA12 con carga de bolas de vidrio, TPUs y PA11. NSLA, estos son algunos ejemplos, no tenemos aquí todos los materiales porque podríamos estar muchas horas, pero principalmente el WaterSheet y el WaterClear, ¿vale? Que son principalmente materiales transparentes y que pueden ser translúcidos, y el Acura y el Clear Blue, que nos dan también buena resistencia, alta resistencia, materiales mecanizables, etcétera, etcétera, ¿vale? Disponemos también de las máquinas de Forlabs y un poco también definimos diferentes tipos de resinas, resinas estándar para lo que serían prototipos, que busco una muy buena definición, que tenga muy buen acabado. Después materiales de ingeniería que ya sean piezas mucho más funcionales, muchos más isotrópicos, y después los específicos como son ya materiales en resinas o biocompatibles para temas médicos, ¿vale? Estos son un poco todos los materiales que trabajamos con Forlabs, ¿vale? Y aquí un poco, bueno, las capacidades que disponemos en nuestras instalaciones. Todo lo que ofrecemos lo tenemos en site, dentro de nuestras oficinas en Sabadell. Gracias a Dios, de momento no tenemos que más que para algunas puntas pedir ayuda a otro tipo de máquinas, pero bueno, disponemos de las máquinas de SLA, con las 3D Systems y una fotónica. Disponemos de dos máquinas de HP, la 4200, 4210. Bruno más adelante explicará un poco esta tecnología, entiendo. Las Fortus, máquinas de Stratasys de FDM, donde tenemos los principales termoplásticos. Disponemos de una Fortus 400 con tamaño de 406 por 406 y la más grande que hay de máquina en el mercado de FDM, creo, que es la Fortus 900, que son 900 por 600 por 900 aproximadamente, y las Forlabs, que son varias unidades de pequeñas para lo que es las resinas que hemos visto anteriormente. Otra cosa que nos diferencia principalmente de lo que serían las empresas que tienen sus propias impresoras es que nosotros disponemos de toda una serie de acabados para diferenciar, que esto es lo que utilizan o los que realizan nuestros maquetistas. Es decir, si yo necesito una pieza para un prototipo, puede ser el gris natural o piezas salidas de máquina arenadas, ya sea principalmente arenadas en multijet o en FDM, es decir, una pieza que yo tal como sale de la máquina no le doy ningún postproceso y la entrego para validación principalmente de prototipos. Después tenemos un tintado básico en negro, es un sistema automatizado que lo que hace es darles a las piezas un color negro completamente homogéneo porque es por baño. Este tintado en negro principalmente ya se utiliza para lo que serían piezas que ya van o instaladas en algún dispositivo que quiera un acabado mucho mejor. Podemos dar un tintado con capas de barniz para lo que serían piezas que puedan estar en exteriores. Después podemos hacer con tapaporos en blanco y después, digamos un poco, donde hay un poco más guerra es ya cuando estamos con colores y acabados cosméticos.
El acabado cosmético, para que nos entendamos, es cuando yo necesito una pieza y necesito que sea como una pieza de inyección. Eso significa coger la pieza, pulirla, darle una imprimación, pulir, dejar la pieza completamente lisa, pintado con el RAL que nosotros necesitemos para dejar una pieza, principalmente prototipos, pues una pieza como si fuese una pieza hecha directamente por inyección. Francesc, 4 minutos. Sí. 4 minutos. Voy, que me enrollo mucho. Vale, después tenemos lo que son moldes de silicona, ¿vale? Creo que todos más o menos ya sabéis, no voy a explicar, pero bueno, en principio se consiguen piezas muy parecidas a un producto final y ya para series un poco más cortas. Todo lo que es diseño, pues principalmente lo que sería, pues nos llega un cliente con una idea y nosotros hacemos optimización para el diseño, los prototipos, seguimiento de todo el proceso, y todo lo que sería un proceso de ingeniería. Principalmente a veces para terminar de ayudar al cliente o para una optimización topológica o para ajustarla para que sea industrializable. Aquí un poco, bueno, las instalaciones donde estamos, esto es en Sabadell. Aquí podéis ver un poco máquinas, veis abajo está la Fortus 400, Fortus 900, la máquina de HP y un poco pues todas las instalaciones que disponemos con todas las máquinas. Vale, entonces aquí me gustaría, bueno, he traído un par o os enseñaré un par o tres de ejemplos. Este es un proyecto que hemos hecho ahora, el producto ya está en el mercado desde este verano, que es un motor eléctrico de propulsión acuática, es decir, es un dispositivo que se coloca debajo de planchas de pádel, se puede poner debajo de un kayak, se puede poner debajo de una plancha de surf, para rescate principalmente, y en este caso de éxito lo hemos realizado desde cero, es decir, el cliente nos vino con la idea, nos vino con conocimientos evidentemente del sector y de la hidropropulsión, y entonces nosotros realizamos todo lo que es el diseño, tanto exterior como interior, tapas, juntas, todo el diseño desde cero. Se hicieron todos los prototipos a través de Multijet para probar toda la funcionalidad. Se hizo las piezas con molde de silicona para hacer unas unidades que ya fueran directamente testadas por clientes. Se reajustaron todos los diseños después para poder industrializar y aparte también se fabricó los mandos, los sistemas de anclaje. Digamos que se confeccionó todo el producto. Esto es un producto que está ya en el mercado desde este año. Un minuto te queda, Francis. Voy, 2 diapositivas. ¿Vale? Otro es un caso de éxito, por ejemplo, esta es una pieza, ¿vale? ¿Qué hicimos? Primero se hicieron 20 unidades, nuestro cliente quería validar si este producto realmente se podía hacer con fabricación aditiva. Se hicieron 20 unidades, el cliente le ajustaba perfectamente a su necesidad. Entonces, validamos cuántas piezas aproximadamente por lote se podían hacer y podemos hacer, los lotes nos salían aproximadamente de 25.000 unidades y ya se entregan todos estos lotes de entrega, que creo que son cada 2 meses aproximadamente, unas 25.000 unidades. Otro caso de éxito, otra pieza, primero se hacen unas unidades para su validación, se establece que los lotes ideales para toda esta fabricación pues son de 370 piezas, que son las que nos caben dentro de la cuba, y después ya se hace la fabricación en serie y programada en las piezas estipuladas, ¿vale? Y un poco ya resumen las ventajas de trabajar con un Service Bureau o con Pantur en este caso: disponer de múltiples sistemas, disponer de una oficina técnica, es decir, no somos una web donde le envío el fichero y me envían una pieza, sino que hay un asesoramiento, la capacidad de hacer los postprocesos, todo lo que es asesoría, velocidad, porque
el hecho de tener muchas máquinas, pues podemos acortar los ciclos. Y el precio, evidentemente, una inversión en una máquina es muy difícil por los volúmenes, entonces nosotros somos capaces de, al tener muchas máquinas y trabajar con muchos clientes, de amortizar todas estas máquinas. Cualquier consulta, cualquier duda, aquí tenéis mis datos, la web, teléfono, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Creo que lo he cuadrado, más o menos. Sí, muchísimas gracias, Franceschi. Perdona que te haya apremiado un poquito. Tranquilo, bien, ningún problema. Luego en el turno de preguntas igual también tenemos más tiempo. Vale, pues es el turno de Bruno Romero. Bruno es ingeniero de aplicaciones de impresión 3D de Iberia del negocio Jet Fusion de impresión 3D de HP. Nos va a hablar de la revolución en la forma en que se fabrica con HP 3D Printing. Venga, Bruno, tu turno. Bueno, muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias a la gente también por estar digamos, el último momento aquí en este evento, ¿no? Aquí organizado por Interempresa. Muchas gracias por haberlo organizado. También gracias a Francesc, a Irma y también a Adrián por participar. Yo creo que va a encajar bastante bien lo que quiero presentar, que va a ser bastante, digamos, breve o directo, que básicamente es cuál es el presente y el futuro de la fabricación aditiva. Y más que hablar de fabricación aditiva, de fabricación en general. Como bien sabéis, llevamos muchos años, digamos, hablando de fabricación aditiva, prácticamente 30 años aproximadamente, desde mediados de los 80, que se, digamos, inauguraron o que se lanzaron las primeras tecnologías de impresión 3D. HP como marca, pues yo creo que es reconocida, sobre todo por muchos otros productos que están al mercado. Y HP en particular pues apuesta por la aditiva desde hace pues 4 o 5 años aproximadamente. Como decía hace un momento, la idea final de entrar pues con una marca de este calibre al mercado de la fabricación es básicamente intentar, digamos, revolucionar lo que sea el mundo de la fabricación en general. Y ya no hablar de fabricación convencional o aditiva, sino hablar ya directamente de fabricación digital, donde ya entrarían pues tanto las impresoras como otros elementos adicionales que, por ejemplo, Adrián comentó en su, digamos, exposición, escáneres y otro tipo de elementos que al final encajarían, ¿no? Para que empresas como Pantour al final pues pudieran tener una solución completa que proporciona a sus propios usuarios. Dicho esto, no sé si lo sabéis, pero bueno, al final cuando hablamos de personas, las empresas como nosotros, como 3DZ, Excelencia Tech, Pantour o HP directamente, intentamos, ¿no? Inculcar o transmitir lo que sería pues, unas nuevas tecnologías, unos nuevos productos y al final nuestro, digamos, nicho de mercado son las personas, las industrias, ¿no? Y no sé si sabéis, al final muchas veces hablamos de lo que serían la generación X, los millennials, los generación Y y toda esta gente, que poco a poco son grupos de, digamos, de la sociedad que al final pues, tienen una serie de puntos en común y son ellos básicamente los que definen lo que son las pautas digamos, de adquisición y de compra de producto final, ¿no? Y dicho esto, no sé si lo sabéis, pero hay un grupo en particular que son aquellos los que llamamos la generación Z. Yo estoy un poquito más mayor que ellos, un poquito solo, que son aquellos que han nacido en el año 95 hasta el 2010 aproximadamente, que si no lo sabéis, pues a día de hoy representarían aproximadamente entre un 20 y un 25% de la población en los países desarrollados, digamos Estados Unidos, la Unión Europea, quizás Japón no tanto porque es un país bastante envejecido, y una población incluso mayor en aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿no? Países que ahora mismo están más en auge. Esta gente o estas personas o esta parte de la población tienen un nexo en común y es básicamente que son los que llaman los nativos digitales, son aquellos que han nacido directamente con un móvil en la mano. Y toda esta gente, todas estas personas al final pues tienen, digamos, unas ambiciones, unas necesidades que son bastante comunes, que básicamente se pueden resumir en dos, que son personas que a día de hoy se van a convertir porque ya están entrando digamos, en el mercado de trabajo y son los principales compradores por ser, como digo, 20-25% de la población.
exigen básicamente como principal elemento de, digamos, de compra o decisión de ir a por un producto lo que llamaríamos la personalización. De hecho, lo que se ve por algunos estudios de marketing y demás, se estipula que aproximadamente un 20% de estos generación Z, ¿no? de esta generación, estaría dispuesto a pagar un extra, pagar más por el mismo producto, siempre que tenga esa connotación de ser personalizado o no solo un producto, sino también podría ser un servicio. Dicho esto, cuando miramos cómo se hacen hoy las cosas o cómo se hacían durante, digamos, las décadas anteriores, lo que veíamos habitualmente es que en centros productivos se tendía a normalizar, a realizar productos de una forma masiva, de una forma en que yo pudiera, digamos, amortizar lo que sean todos los útiles y utillajes, todas las maquinarias que yo he adquirido en mi fábrica con productos que puedo poner en muchos de mis elementos, ¿no? de muchos de mis productos, para poder conseguir volumen de escala, ¿no? Al final se tendía a la producción masiva. Pero lo que estamos viendo es que la tendencia y que va creciendo y que vemos con los nuevos, digamos, usuarios que entran en el mercado, es que se entiende a lo que llamaríamos a la personalización masiva, ¿no? Lo que estamos intentando es producir en gran escala, pero productos con tiradas cada vez más cortas. Y es algo que es natural, desde la compra de yogures en el supermercado, donde antes habían 2 marcas y 3 sabores, a día de hoy pues hay 20 marcas y 50 sabores, ¿no? Pues poco a poco esto se está trasladando también a lo que sería el mundo de la fabricación. Pero ¿cómo yo puedo, ¿no? ¿Cómo puedo yo dirigirme o cómo puedo satisfacer precisamente las necesidades de este grupo, ¿no? de mercado, lo que llamaríamos la generación Z y las nuevas generaciones que vienen detrás? Si yo trabajo con inyección de plástico y hago millones de piezas a día de hoy, no me puedo asumir el coste de grandes inversiones en molde para hacer tiradas de miles o de centenares o decenas de miles o de unidades. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bueno, ya todos sabemos que hay una ya tendencia de hace muchísimos años, digamos de los últimos 15 años aproximadamente, que llamaríamos la transformación digital o transformación industria 4.0, donde pues hay distintas tecnologías, que comentaba antes, pues el escaneado, la inteligencia artificial, estarían Internet de las cosas, estaría análisis de datos y tal. Y hay uno en concreto de todo este grupo que llamamos la transformación digital, que sería lo que llamaríamos la impresión 3D, que es el único proceso de fabricación que existiría a día de hoy, que nos daría la mayor capacidad de libertad de diseño, la mayor complejidad de diseño posible, sin adicionar coste a los productos que estamos fabricando. Es decir, es la única manera que va a existir a día de hoy para poder fabricar piezas, digamos, completamente personalizadas a un coste asumible, a un coste ideal para poder satisfacer al final a estas generaciones que estábamos contando hace un momento. Tecnologías de impresión 3D, hay muchas en el mercado. 3DZ pues, y Excelencia Tech han mencionado unas cuantas, también Pantur pues, han mencionado otras tantas, pero al final aquellas que realmente han ganado relevancia son aquellas que están basadas en el hecho de polvo de plástico, aquellas que son de resina también tienen relevancia y aquellas que son de filamento. HP apuesta por aquellas que creen que realmente tienen mayor volumen de fabricación y son tecnologías digamos, del hecho de polvo, una tecnología patentada que se llama Multi-Jet Fusion, y en el mundo del metal, una tecnología también del hecho de polvo, que sea dentro de la familia de las que llaman Binder Jetting, que se llama Metal Jet. Es una tecnología también patentada por, digamos, o que ha desarrollado HP dentro de esta familia. Estas tecnologías, desde hace 4 o 5 años que entramos en el mercado, especialmente con la tecnología de plástico, Multi-Jet Fusion, pues somos líderes de mercado, básicamente por 3 razones principales. Una, porque proporcionamos la tecnología más productiva que hay, otras más productivas, la tecnología que nos
permite conseguir piezas a coste más bajo y tercero, porque conseguimos piezas con propiedades equivalentes a las que se pueden conseguir con fabricación convencional. Cuando juntan las tres cosas, productividad, coste y al final calidad de pieza, similares a las que se pueden conseguir pues, con productos, métodos convencionales, pues al final tienes, digamos, una ventaja, digamos, competitiva y un caballo ganador en cuanto a satisfacer precisamente las necesidades de los usuarios de hoy. De hecho, me gustaría, antes de acabar, presentar unos ejemplos. Si volvemos a nuestro principal, digamos, nicho de mercado, o aquellos que serían los principales compradores, esta generación Z y las próximas generaciones que van a venir, habrían, por ejemplo, 3 ejemplos muy interesantes que podemos indicar donde se cumplirían precisamente lo que hemos comentado hace un momento. Por ejemplo, hay proyectos como los de la empresa Brisem o Horizons Optical, que son más cercanos, que están aquí en España, que proporcionan la posibilidad de que una persona pueda comprar una gafa con un diseño que a ellos les gustan. Tú sabes, cuando quieres comprarte unas gafas, muchas veces te gusta un diseño, te lo pruebas y es incómodo. ¿Por qué? Porque te roza más en la nariz o porque te rozan más en las orejas y muchas veces, pues, aunque a mí me gustaría comprarme un modelo en particular, no voy a poder ir a por él, básicamente porque no está optimizado para, digamos, mis facciones. Este tipo de empresas al final lo que hacen es aunar esto mediante una serie de fotos que te puedas hacer de tu cara, de frontales y los laterales. Pueden coger un diseño básico con las geometrías que a ti te pueden gustar y adaptan precisamente pues, a anchura del puente de la nariz, la distancia a las orejas y pueden conseguir unas gafas el diseño que te gusta con los parámetros precisamente personalizados a tu cara. Como decíamos, al final esto es personalización masiva y es básicamente lo que están buscando las nuevas generaciones, tecnología aplicada en productos con la idea de que son personalizados para mí. Un segundo ejemplo podría ser, por ejemplo, el mundo de la automoción. Porsche es una empresa también muy conocida, hace vehículos de lujo. En este caso, está empezando a diseñar y a fabricar asientos que están personalizados. Estos asientos normalmente se suelen fabricar, pues ya lo sabéis, pues unas estructuras metálicas, unas espumas, unos recubrimientos que suelen ser, pues, lo que sea, cueros, por ejemplo. Y a día de hoy lo que están intentando hacer es eliminar lo que serían las espumas y cambiarlas por piezas impresas en 3D con estructuras reticulares que den un mayor confort, que den una mayor transpirabilidad y, por tanto, una mayor comodidad al final al usuario. Y además, dejando a la vista estos elementos, generan también un objeto de deseo porque que tiene un diseño un poco más agresivo, ¿no? Y al final, pues, esto de darle posibilidad de, digamos, cambiar complementos en tu propio vehículo, pues también es algo que atrae a aquel que tenga dinero para comprarse un coche de esta gama. Y por último, por ejemplo, casos similares, el mundo de los deportes, el caso de la empresa Brooks o empresas similares, pues están optando a poder cambiar, digamos, las plantillas o las suelas por piezas impresas que, digamos, aumenten tu rendimiento deportivo y además estén personalizadas a tu propia constitución, tu peso y tu altura, ¿no? Y esto, otra vez, personalización masiva y meter tecnología en productos que hasta el día de hoy, los asientos, las gafas, las suelas y otros muchos que podríamos comentar en los que estamos presentes, a día de hoy eran completamente convencionales, se hacían de forma convencional y los usuarios piden algo nuevo y esa novedad se puede introducir gracias a la impresión 3D o la fabricación digital. Y nada, dicho esto, os dejo también mis datos para que podáis tenerlos y nada, espero pues, bueno, poder contestar a vuestras preguntas si tenéis alguna curiosidad. Muchas gracias. Muy bien, Bruno. Muchísimas gracias por la presentación. Os pido al resto de los panelistas que activéis ahora vuestra cámara y vuestro micro porque pasamos al turno de preguntas. Veo que tenemos bastantes preguntas. Con lo cual, bueno, pues a ver si nos da tiempo a responderlas a todos. Mira, la primera pregunta es para Inma, aunque ponen para Inma Vázquez y al resto de los panelistas.
Y la pregunta es, ¿cómo y quién homologa y verifica las piezas realizadas con impresoras 3D? Las que hacen nuestros clientes con Stratasys directamente tienen su propia homologación, algunos de ellos, y utilizan las certificaciones que nosotros le proporcionamos tanto de material original, por lo tanto fabricante del material, como de proceso. Para nosotros, para lo que es estudiar el comportamiento de determinado filamento, determinado material, lo que hacemos es utilizar entes externos que regularizan y homologan cualquier tipo de pieza. Por lo tanto, es alguien externo a la empresa que lo hace a nivel objetivo. ¿Alguno tenéis algo más que añadir o más o menos? Bueno, yo, como dice Irma, al final como marca, ¿no? Que somos fabricantes de maquinaria y también vendemos nuestros propios materiales. Hacemos, como ha dicho Irma, básicamente recurrimos a laboratorios certificados para poder homologar tanto las maquinarias como los materiales una vez que se han producido las piezas al final. Exactamente. Sí, nosotros muchas veces es el cliente final, nosotros imprimimos las piezas, pero es el cliente final el que va a buscar la homologación de las piezas. Nosotros podemos entregar la certificación que nos suministra el fabricante sobre el material, la trazabilidad de todo el material, pero es el cliente final el que certifica la pieza. Vale. Muy bien. Adrián, ¿también tienes algo que comentar? Es exactamente más o menos lo mismo que están diciendo los tres. Como dice Francesc, hay gran parte que lo hace el propio cliente porque certifican sus propios procesos. Es que hay diferentes tipos de certificaciones. Hay certificaciones industriales a nivel europeo que cuando son aplicaciones bastante conocidas y ya extendidas y aplicadas, ya tenemos todos los fabricantes la certificación de esos productos porque se hizo antes. A veces lo hacemos nosotros mismos, a veces lo hace el propio cliente con una entidad externa y hay veces que nosotros vemos un negocio futuro y le vemos mucho potencial y nos encargamos nosotros mismos con nuestros equipos de ir y certificar los materiales. Pero es un tema bastante largo el tema de las certificaciones. Vale, pues paso a la siguiente pregunta que precisamente es también para Adrián. ¿Qué ventaja económica tiene imprimir una pieza en 3D en la propia empresa frente a la compra de una pieza a un proveedor? La responde Francesc mejor esa pregunta. Es que todo depende Es a ver, si tú tienes si vas a necesitar los servicios de fabricación aditiva eventualmente o con volúmenes muy bajos, es mejor contar con alguien que te dé el servicio, porque además del servicio te va a ayudar con su experiencia en cómo hacerlo y en el asesoramiento. Luego la pregunta puede ser al revés. Llega un punto que hay un break-even point y que la gente dice, bueno, ahora yo adopto esa tecnología porque la voy a usar lo suficiente como para amortizarla. Básicamente es eso. Sí, de hecho tenemos muchos clientes que empiezan a trabajar con nosotros, vamos entregando piezas, cogen volumen y de repente desaparecen como clientes. Eso quiere decir que se han comprado la máquina. Claro. Sí, y en mi caso, por ejemplo, nosotros nos damos servicios de fabricación, nosotros solo vendemos la tecnología. Normalmente lo que solemos hacer es redirigir a aquellos usuarios que no tienen volumen suficiente para comprar una máquina, los redirigimos a empresas como Pantour precisamente para que darles también, digamos, mayor volumen, ¿no? Y al final, bueno, pues sería el objetivo final. Muy bien. La siguiente pregunta es también para Pantour, precisamente. ¿Pueden hacer una pieza para el motor de un tractor agrícola? Depende. Si es una pieza interior de alta resistencia de acero, no. Si puede ser una tapa superior, unos tubos de aire, sí. Es decir, todo depende de la funcionalidad de la pieza. Si es una pieza que necesite mucha temperatura porque está en contacto directamente con el motor, pues igual sí, igual no. No se puede generalizar, es decir, hay que estudiar caso por caso. Claro.
De poderse hacer, se puede hacer, pero hay que ver la funcionalidad que necesita esa pieza. Muy bien. La siguiente es para Inma, de Excelencia Tech. ¿Qué material de Stratasys es el más apropiado para utillaje a contacto con la chapa? A contacto con la chapa, el nylon. Como comentaba en mi presentación, había una slide precisamente que comentaba por qué se utilizan utillajes de FDM, en este caso, en lo que son las plantas de producción. Y el nylon es uno de los componentes. Tengo aquí algún ejemplo, ¿vale? Donde podéis ver, no sé si consigo por tema de cámara ver, ¿vale? Sí, se Tengo ve, algunos sí. componentes donde se ve el acabado. Algunos de los materiales son autolubrificantes, por lo tanto también favorecen el hecho del desgaste, ¿vale? Entonces el nylon es el material más utilizado por los fabricantes en planta, por tema de contacto con chapa. Para Bruno, de HP, ¿por qué imprimir una pieza de diseño personalizado en casa, entre comillas, si lo puede hacer una empresa en el mercado, entre comillas? Al final, bueno, yo creo que volvemos al comentario, ¿no? Yo creo que así va ligado con Pantour, con Francesc. Al final en casa yo creo que la gente no se va a imprimir pieza final. Se puede hacer, puede tener alguna impresora de escritorio para hacer algún, porque una empresa tiene, digamos, inquietud, una persona tiene inquietudes y le gusta diseñar y le gusta hacer algunas cosillas para casa, pero no se va a fabricar realmente objetos útiles en casa. Normalmente cuando tú tienes una necesidad, normalmente suele ser para una producción determinada, utillajes, prototipos o piezas serie, y en este caso normalmente sueles tirar de expertos, de empresas que te pueden dar el soporte completo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pantour lo ha explicado muy bien antes. Te pueden dar asesoramiento de diseño, fabricación y la pieza final si es necesario. El hecho de tener que hacerlo en casa o hacerlo fuera, pues yo digo, si es para fabricarse y si tiene una funcionalidad determinada que vamos a querer utilizar para algo en particular, y me refiero a algo industrial o algo personal, normalmente vas a tener que ir a alguien que te dé un servicio completo. ¿Vale? Puede ser el escaneado, el diseño, la fabricación, el acabado, porque hay muchos pasos aparte de la fabricación en sí. Bien, una pregunta para Adrián. ¿La 6100 es una máquina abierta? ¿Se puede comprar con la opción abierta para desarrollar materiales o usar materiales de terceros? Sí. Otra pregunta para Francesc, de Pantour, aunque te quiere hacer la competencia, Francesc. ¿Cuál sería la tecnología con la cual iniciar un negocio como el de Pantour, sobre todo cuando el presupuesto para la inversión es limitado? Pues la respuesta es hasta dónde te llega el presupuesto. A ver, para empezar, es lógico y evidente que puedes empezar con máquinas que sean no domésticas, pero semiprofesionales. Las máquinas profesionales que disponemos, pues, bueno, todos sabéis más o menos los precios que nos estamos moviendo, son precios de son máquinas de muchos cientos de miles de euros. Para empezar a dar servicio, se puede empezar a dar servicio con una impresora SLS que pueda valer 6.000, 7.000, 8.000 euros, con una impresora de FDM de 700, 800, y entonces hay que empezar a coger un poco de volumen. Pero hay que ver, hay máquinas desde 300 euros hasta medio millón. Si tienes una inversión calculada de 15.000, pues las máquinas, y diversificar. Eso sí que es bastante importante, porque no nos podemos cerrar solo a una tecnología, sino que podemos ofrecer o tenemos que ofrecer diferentes tecnologías. Muy bien, hay una pregunta, no va dirigida a nadie, tal vez Inma igual es la más adecuada, yo os la hago y decidís vosotros. ¿Qué material recomiendan para la fabricación de faros de automóviles o piezas de reparación de faros? ¿Y con qué impresora se puede comenzar a trabajar en esta fabricación? Si hablamos de lo que se ha utilizado y lo que se está utilizando, normalmente para todo el tema de faros y todo lo que sea automóvil, externamente se utiliza mucho el polipropileno como material final, por las características de resistencia a temperatura, de grados de temperatura diferente, y por resistencia a la intemperie. Si hablamos de piezas de fabricación aditiva,
En el caso de la gama de materiales que ofrece Stratasys, yo propondría el ASA porque tiene las mismas o mejores propiedades mecánicas a resistencia a rayos ultravioleta, por lo tanto a intemperie. ¿Vale? Que es muy parecido tanto en acabado como en este que os estoy enseñando ahora, ¿vale? Para que veáis un poco la pieza y veáis un poco el tema del acabado. Que a veces cuando se habla de FDM todo el mundo tiene en cuenta el filamento, ¿no? Y las rayas que sí que se notan, ¿vale? Porque se siguen notando, pero que cada vez, sobre todo si hablamos de impresoras a nivel profesional, se notan menos y el acabado superficial es siempre mejor, ¿no? Pues yo iría un paso, o quizás un paso más allá. Diría que exactamente qué elementos del faro se quiere imprimir. Si es la parte transparente, pues hay pocas opciones. Supongo que Adrián y más tienen, exacto. Sí. Exactamente, tienen productos para hacerlo. Fransex pues también, impresoras que te pueden hacer resinas transparentes, lo ha comentado. Pero luego si quieres hacer elementos estructurales tienes que irte a tecnologías y materiales que te dan altas prestaciones. Sería el caso. En este caso hablaríamos de los nylons y tecnologías de envase polvo o multi extrusión al final. Hay otra pregunta dirigida a todos también y dice, ¿una pieza industrial impresa en 3D puede tener homologación CE? Sí, sin ningún problema. Cualquier pieza, o sea que sí. Es lo que habéis ido diciendo antes, ¿no? Sí. Vale. La homologación CE creo que es una homologación para máquinas, para equipos. No, para yo creo que están hablando más del sector médico, me parece a mí. Cuando hablan de sello CE, me imagino. Aquí al final, si hablan de homologación de un producto para el sector sanitario, ortopedia, guías quirúrgicas, operatorio y demás, aquí hay varias cosas que hacer. Una es entregar productos, máquinas que puedan tener sello CE. Primero, por un lado, el sello que certifique que las máquinas son compatibles con, digamos, las regulaciones europeas. Dos, que las máquinas son trazables y en este caso pues la empresa final, en este caso Pantour, por ejemplo, se tendrían que certificar en la ISO 13485, ¿vale? Sería lo otro. Y tercero, que el material que vayan a utilizar para fabricar sea biocompatible y esté garantizado. Con esas tres partes en particular, al final el usuario final va a ser capaz de homologar, porque lo tienen que hacer ellos, el producto final. Para ortopedia, para operatorio, etcétera, etcétera. Entiendo, si estamos hablando del sector médico. Posiblemente sí, porque la pregunta sí está planteada muy genérica y yo creo que puede ir un poco por lo que dices tú, sí. Una pregunta para Adrián. ¿Cómo son los mantenimientos a partir del segundo año? Los mantenimientos a partir del segundo año, si hablamos de las máquinas de producción de SLS, vamos a decir que es a la carta, casi. Se puede comprar la máquina, tener la máquina el primer año con la garantía que cubre el fabricante por ley, y el segundo año, si por algún motivo no quieren tener contrato de mantenimiento, pagan las asistencias puntuales sin ningún problema, y si al tercer año ven que pagando asistencias puntuales no les conviene, se recertifica la máquina y se contrata el nivel de mantenimiento y garantía que quiera. Se puede contratar en solo piezas y mano de obra, diferentes tipos de velocidad de respuestas. Es un poco a la necesidad del cliente. Muy bien. Básicamente es a la necesidad del cliente, y lo más importante es que sí, es que lo deciden ellos qué mantenimiento quieren tener, y si no lo quieren tener, no pasa nada. Cuando tienen un problema, va a un servicio técnico oficial y se repara. Inma, de Excelencia Tech. Has hablado de material antiestático, pero ¿qué otras certificaciones tienen los materiales y cuáles? Pues hablando de materiales de altas prestaciones, tanto los PEIs o los dos ULTEM como el PIC tienen certificaciones de contacto con alimentos, certificaciones médicas, la que precisamente ha mencionado antes Bruno, que se puede utilizar directamente en varios ámbitos dentro del médico. Tenemos certificaciones también inífugas de fuego y humo, por lo tanto el aeroespacial, como comentaba antes, utiliza muchísimo este material. Y podemos mandar lo que es la lista de todas las certificaciones a las cuales los materiales ya cumplen.
huele, bueno, tenemos varias. Están muy bien documentadas, precisamente porque estamos presentes en muchos de estos sectores que requieren este tipo de regulación, ¿no? Tener el material certificado. Vale, para Francesc de Pantur, ¿cuál es el número máximo de piezas que se pueden hacer en producción por aditiva? Depende de la fáciles, ¿eh? Sí, me tocan las fáciles. Depende de la geometría de la pieza. Es decir, evidentemente, si tenemos que hacer faros de coche, no los vamos a producir en serie mediante fabricación aditiva. Es decir, normalmente estamos hablando de un tipo de pieza pequeña a mediana. No hay una medida con la cual siempre hay que estudiar, digamos, toda la curva de esta pieza. Nos sale a cuenta hacerla por fabricación aditiva, nos sale a cuenta hacer un molde, una amortización. Entonces hay piezas que pueden estar en 200, 300 en la línea de corte entre inyección y aditiva, y hay otras piezas que pueden estar en 5.000, 6.000, 10.000. Depende mucho de la geometría de la pieza y también del acabado. Es decir, digamos que en producción en serie no vamos a buscar un color en concreto o un RAL, sino que normalmente son piezas negras o salidas de máquina porque van en interior. Depende mucho de la geometría de la pieza. Muy bien. Bruno, de HP. La tecnología HP Multijet Fusion está patentada, pero hay otras tecnologías similares. ¿Cuál es la principal ventaja con estas tecnologías similares? Bueno, antes comentaba, hay muchísimas tecnologías en el mercado. Yo creo que las más relevantes pues son tecnologías de envase polvo, las de filamento y tal. Pero bueno, cuando queremos ir a producción solamente son las envase polvo las principales. Sinterizado láser, Multijet Fusion y tecnologías similares. Al final, nosotros la gran diferencia que conseguimos es que podemos conseguir con cabezales de tinta disparar distintos agentes al plástico y podemos conseguir que el plástico responda de distintas maneras. No podemos conseguir que el plástico se funda y podemos conseguir que el plástico consiga, pues, digamos, buena definición, ¿no? Básicamente, en general, cuando jugamos con ciertas tecnologías, trabajamos con un único elemento para transmitir energía y fundir el plástico, se puede conseguir o bien buenas propiedades mecánicas, pero normalmente nos solemos perder en precisión dimensional, o intentamos conseguir buena precisión dimensional y entonces perdemos en propiedades mecánicas, en, digamos, propiedades en el eje de la Z. En nuestro caso, que jugamos con multiagente, somos capaces de conseguir ambas cosas a la vez, que yo creo que sería nuestra mayor ventaja competitiva, poder jugar con digamos, con plásticos y múltiples agentes para conseguir, pues, lo que digo, alta calidad y buena precisión. Adrián, otra para ti de 3DZ. Sí. Aunque creo que se refiere al documento que se puede descargar. Pregunta, ¿tenéis alguna guía de selección de materiales? Sí, el documento que se puede descargar en el panel es una guía para seleccionar plásticos para impresión 3D, y está tanto la tecnología de SLS como la tecnología de la Figure 4, la tecnología de Multijet Printing, están todos, el SLA industrial, están todos los plásticos disponibles, sobre todo de la marca 3D Systems. Y si no, nos escriben y se lo pasamos nosotros sin ningún problema. De acuerdo, pero para la audiencia, aunque lo hemos dicho antes, este documento del que está hablando Adrián está disponible ahora para la descarga en el panel de documentos. En cualquier caso, si no, se pueden poner de acuerdo con Adrián. Se llama materiales SLS. Se llama 3DZ-SLS y materiales, es un PDF. Eso mismo. Está disponible para la descarga ahora mismo. Muy bien, una para Inma de Excelencia Tech. ¿Tenéis material autolubricante para hacer engranajes y piezas de desgaste? Sí, tenemos un material que se llama DIRAN en Stratasys para FDM, que es un nylon 6 con un 20% de carga de talco. Por lo tanto, esto es lo que le hace es tener muy buenas propiedades en todas las piezas que necesiten mucho desgaste. Por lo tanto, engranajes,
piezas de movimentación, testeo, etcétera, etcétera. Sí, existe. Y se utiliza en lo que es las máquinas de ingeniería, por lo tanto, en la primera gama, en la F123. No es necesario llegar a las máquinas de altas prestaciones porque se considera todavía un material de ingeniería. Muy bien, gracias. Francesc, de Pantur, sabemos que la fabricación aditiva no es barata. ¿Cómo se pueden mejorar precios en producción? A ver, tampoco no es que sea muy caro, pero bueno, a ver, la mejor manera para conseguir buenos precios en producción de este tipo de piezas es mediante una buena planificación. Es decir, ¿qué va a ser muy caro? Necesito 10.000 piezas para la semana que viene, que se tenga que poner 2, 3, 4 máquinas a trabajar solo para hacer esa producción. La mejor manera es poderlas distribuir y, por ejemplo, llegamos a acuerdos con empresas que nos dicen, a ver, necesito 10.000 piezas, pues me las entregas bimensuales, ¿vale? Entonces, nosotros somos capaces de programar máquinas en función de la ocupación, pues para adelantarlas de un mes, rellenar con unas pocas unidades, no todas unidades. Nosotros hacemos cubas de impresión diarias, con lo cual alguna cuba nos puede quedar al 90%, ponemos un 10% de esas piezas que tenemos que entregar en un lote y vamos planificando toda la fabricación del lote, ¿vale? Es muy caro cuando nos dicen, necesito 200 unidades para la semana que viene, que haya que poner 2 o 3 máquinas trabajando solo para ese cliente. Si después tenemos 100 unidades para la semana que viene, 100 más para dentro de 15 días, con una buena planificación es cuando conseguimos bajar mucho los precios de las piezas. Una para Inma de Excelencia Tech, referente a Stratasys. Hola, ¿las máquinas de FDM de Stratasys pueden funcionar con otros slicers o se deben utilizar con los propios? Gracias. Las máquinas de FDM de Stratasys se utilizan con el slicer que proporciona la propia máquina. Si es ingeniería o producción, tiene un software diferente, pero además se ha unificado con el GradCAD. El GradCAD es un software gratuito que lo que hace es operar no solo las máquinas de Stratasys, sino cualquier máquina de impresión 3D dentro de una fábrica o de una producción y operarlas dándole tanto la orientación correcta como el posicionamiento en las varias plataformas. O sea, que tienes el slicer, cualquiera de la tecnología, o sea, del tipo de máquina, más el GradCAD que unifica prácticamente todo y lee directamente los ficheros nativos. No es necesario solo pasar un STL. Lo digo porque Stratasys no tiene solo FDM, tiene 5 tecnologías al día de hoy. Hemos orientado esta presentación en FDM por el tema de automoción, pero tenemos tecnología SAF, que es basada en polvo, tenemos SLA, tenemos DLP y tenemos PolyJet. ¿Vale? O sea que tenemos varias tecnologías y con el GradCAD se considera, o sea, se puede utilizar, es transversal. Es un software transversal de hacer slicing y de verificación. El más potente en FDM es el Insight, que se utiliza en producción para las máquinas de altas prestaciones, la 900 y la 450. Ahí no es solo el slicer, es modificar cada elemento, cada layer, verificar, reforzar tanto el contorno como el infill, como el relleno. O sea, ahí se pueden hacer realmente cambios importantes, pero es en máquinas de producción. Hay una pregunta que más que pregunta es una aclaración a lo que habéis estado hablando antes de los faros de automóvil, que os habéis preguntado a qué parte del faro se refería, y dice que se refería a la parte interna de los faros. No sé si podéis añadir algo a lo que habéis dicho antes. Si es la parte interna, yo, por ejemplo, el nylon con fibra de carbono también lo veo muy apropiado, por ejemplo. Justo lo que comentaba antes, tienen que ser materiales de alta prestación y los nylon seguramente serían lo más adecuado. Y si buscas metalizado, porque vas a buscar el rebote de la luz, entonces hay que hacerle un postproceso sobre buscar una metalización de toda la parte interna. Tal como sale de máquina, en gris, en negro, en blanco, yo creo que hay que metalizarlo. Es un postproceso que se puede hacer sobre el material. Bien, para Bruno de HP. Decías que con HP Multijet Fusion se puede realizar producción en serie. ¿Es posible llegar al mismo nivel de predictibilidad y repetibilidad que con métodos tradicionales?
La cuestión es sí, hemos hecho un esfuerzo muy grande en verificar, digamos, producciones. He puesto 3 ejemplos antes, ¿no? Del mundo de las gafas, de los asientos y demás, pero bueno, hay muchos más. Al final la respuesta es sí, sí que se puede conseguir, pues, digamos, calidades o repetibilidades y precisión dimensional similares a las que se pueden conseguir con la inyección con moldes prototipo. Es muy habitual hacer inyección con moldes de aluminio, es muy frecuente y nosotros podríamos alcanzar, pues, digamos, estas repetibilidades y estas precisiones dimensionales que serían equivalentes a esto. Y más o menos, pues, creemos que tenemos una ventaja aquí. Muy bien. Adrián, de 3DZ, ¿dais también el servicio de impresión? Damos el servicio de impresión cuando no tenemos ningún cliente existente que tenga la tecnología para darlo, o es alguien que, como dije antes, lo queremos acompañar en el camino de todas las pruebas que quieren hacer a veces hasta comprar una máquina. Pero no nos dedicamos a dar el servicio de impresión como tal. No sé si ves que quizás es un poco confuso, pero hay muchas tecnologías que tenemos al alcance de nuestra mano que no están en España, por ejemplo, y que la necesitan y dicen, bueno, no se puede hacer aquí, pero te consigo dónde hacerlo y lo hacemos. En ese caso sí lo hacemos. Y de vuelta, como decía antes, clientes que quieren buscar un producto específico, todo el proceso de benchmarking y hasta que llegan a tener un volumen, le damos el servicio también a veces. Muy bien, pues llegamos... gracias, Adrián. Llegamos a la que de momento es la última pregunta, que es para Francesc, de Pantur. ¿Es posible que una pieza pensada para inyección se pase a fabricación aditiva? Entiendo que será para producción. Sí que es posible, es decir, es posible que nosotros tengamos un diseño de una pieza pensada para una fabricación por inyección o mecanizada, sí que es posible hacerla mediante fabricación aditiva. Si queremos entrar en producción de esta pieza, es muy probable que se haya de hacer un rediseño y una optimización de esta pieza para fabricación aditiva. Es decir, una pieza que hacemos pensada para fabricación mediante moldes, sabemos que tenemos que dar unos ángulos de desmoldeo, sabemos todas las limitaciones. El diseñador sabe que está diseñando una pieza para un tipo de fabricación. Esta pieza se puede hacer por fabricación aditiva, pero es mucho mejor pensar y después optimizar esta pieza, que es un poco el trabajo de nuestra ingeniería, cómo podemos rediseñar esta pieza que está pensada para un tipo de fabricación para optimizarla para fabricación aditiva. Es decir, sí se puede hacer, pero es mucho mejor si ya se optimiza para producción en fabricación aditiva, porque es un poco el contrario de otros tipos de fabricación. Mecanizado voy a buscar eliminar el mínimo de material y en fabricación aditiva vamos a buscar el posicionar o trabajar con el mínimo material posible. No sé si me he explicado muy bien, pero sí se puede, pero es mejor optimizar. Sí, yo creo que sí, Francesc, está claro. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, con lo cual llegamos al final de la jornada. Espero para la audiencia que haya reportado todo ello ideas interesantes, aplicables a sus negocios. Agradecer de nuevo a la participación de los ponentes. Alguno de vosotros sé que tenéis que coger un avión y por lo tanto estaréis mirando el reloj. Muchas gracias por la implicación y por supuesto a la audiencia por estar aquí, por tantas interesantes preguntas. Espero que nos veamos en otra de estas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ivonne. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.